Porque yo sé que Abraham guiará a su familia por el buen camino y le enseñará a guardar la palabra de Dios y a vivir y hacer justicia. Este es un reconocimiento que el mismo Dios le hace a Abraham, ¿cómo les parece? Aquel gran hombre conocido como el padre de la fe. Cuando se va a llevar a cabo aquel gran juicio sobre aquellas ciudades, Sodoma y Gomorra, como ya Dios le había dicho a Abraham que él le iba a dar esa tierra a él, Dios hace una introspección, hace una personificación y se muestra a sí mismo hablando y expresa esas palabras tan maravillosas que acabo de manifestarle. Dice, ¿habré yo de ocultar a Abraham? Wow, cuando leí ese verso por primera vez, me pareció increíble que el mismo Dios tenga la capacidad o esa grandeza de reconocer a un siervo suyo. Y dice, pues Abraham sin duda llegará a formar una nación grande y poderosa, y todas las naciones de la tierra serán bendecidas por medio de él. Es por esa simiente, ese hijo de Abraham, Jesús el Cristo, ¿verdad? Dice, yo lo escogí a fin de que él ordene a sus hijos y a sus familias que se mantengan en el camino del Señor, haciendo lo que es correcto y justo. Entonces yo haré para Abraham lo que he prometido. Wow. Entonces, hoy vamos a hablar de cuál es tu más grande motivación. Nuestra más grande motivación y nuestro amor más grande, tomando el ejemplo de Abraham, debe ser Dios siempre. Debe estar por encima de cualquier circunstancia, de cualquier relación. Recordemos aquella expresión que ya hemos hablado sobre qué hombre que va a construir una torre no se sienta a calcular, o qué hombre que va a ir al ejército no se sienta a analizar. Esta es una expresión del Señor Jesús para que sus discípulos pudiesen entender la prioridad y lo que significaba seguirlo a él. Les dice, calculen, analicen lo que representa seguirme. Porque cualquiera que no sea capaz de renunciar a padre, madre, hijo, esposa, bienes, en este siglo no es digno de mí. No porque él sea un narcisista y quiera que nosotros renunciemos a eso. No, no. Es más, a nuestras familias les conviene que él sea nuestra prioridad. Cuando hablo con mi esposa, le digo, cuando hemos empezado este camino y nos hemos dedicado a servirle a Dios, él nos va haciendo poco a poco. Cometemos muchos errores, desaciertos, de los cuales nos arrepentimos y nos duele en el corazón cuando los reflexionamos. Pero vamos aprendiendo. Entonces le decía a mi esposa en una ocasión que nosotros debíamos tenernos confianza, porque si nuestro amor a Dios es más grande que nuestro amor como esposos, nunca nos defraudaríamos. ¿Por qué? Porque hay un código superior, rector. Como dice su palabra, la santidad conviene a tu casa. En ese orden de ideas, Abraham se lo demostró a Dios en un acto de renuncia y de obediencia, cuando Abraham le dice que le sacrifique su hijo y le hace un énfasis, su único hijo, como una prueba de fe, donde debía demostrar que realmente Dios era esa prioridad. Ya Dios le había dicho, yo soy tu escudo, Abraham, en medio de una generación donde las guerras estaban todos los días, donde se levantaba alguien con el pie izquierdo y quería conquistar las aldeas. Dios le dice a Abraham, Abraham, yo seré tu escudo y seré tu bendición. Abraham tenía muy claro eso y Dios le hace ese reconocimiento. Yo sé que Abraham guiará a su familia. Es maravilloso este verso. Vamos a repetirle.
Yo lo escogí a fin de que Él ordene a sus hijos y a sus familias que se mantengan en el camino del Señor, haciendo lo que es correcto y justo. Creo que esta es la fórmula que necesitan todas las naciones, todas las familias, todas las ciudades, todos los países del mundo, con este lujo de Dios que tenemos, que nos reconoce. Así que hoy vamos a hablar de cuál es tu más grande motivación. El reino de los cielos es como un mercader de perlas. Ya hemos escuchado esa parábola de aquel hombre que lo deja todo por comprar esa gran perla, porque nuestras familias están seguras en Dios. Hoy vamos a tomar como base, además de este maravilloso verso, pero no sin antes saludar a todos los amigos en cualquier lugar del mundo que están identificándose con este mensaje. Es necesario que nosotros creamos que somos parte de la misión más grande que jamás haya existido. No porque sea una misión nuestra, sino porque es la misión del Rey del universo. Y desde que allá en la primera hoja de este libro que conocemos como el Manual de Instrucciones, Él nos encomienda y nos involucra en la expresión en Génesis 1:26, cuando dice, hagamos al hombre, o hágase el hombre en nuestra imagen y semejanza, como dice otra versión. No estaba refiriéndose a la acción de crear al hombre, sino de un propósito en el futuro. La respuesta es sencilla, está en el siguiente verso, en el verso 27. Hacer es un verbo distinto a crear. Hacer es tomar elementos que ya existen. Nunca vamos a decir, vamos a crear un sancocho o vamos a crear un arroz con pollo. Hacemos un sancocho y hacemos un arroz con pollo. Pero en Génesis 1:27 dice, y Dios creó de la nada, es crear de la nada al hombre. Con esto, Dios siempre ha tenido a la familia como el pilar fundamental de la sociedad. Por eso es necesario que todos hagamos lo que esté al alcance de nuestras manos para que sigamos conservando la unidad de la familia. Viendo un comercial de seguros, veía sobre un niño que lloraba y lloraba y lloraba y no se consolaba. Y lo cogió una persona a la cual le habían hecho el trasplante del corazón de su madre. Y él, al escuchar ese bebé, al escuchar ese corazón de su madre fallece y era una donadora de miembros. El niño se calma porque el niño, desde que es engendrado, empieza a cohabitar con el ser de su madre, como nosotros cohabitamos con Dios y cohabitamos en Dios, como lo dice Colosenses. En Él somos, vivimos y nos movemos. Quiere decir que las cosas diseñadas por Dios, como la familia, tienen un orden y tienen una objetividad. Si eso se rompe, inevitablemente, aunque el hombre coloque unos estándares de éxito, realmente está yendo a un desenlace de fracaso. Seguramente todos los que estamos aquí no fuimos enseñados desde la juventud en el temor a Dios, en lo que significa tener las relaciones sexuales bajo un vínculo matrimonial. Seguramente andábamos perdidos y con muchos errores y con muchos desaciertos. Y no reconocíamos que hasta este cuerpo le pertenece a Dios y que como tal nosotros debemos rendir cuentas por él y que no somos simplemente un saco de carne que se puede utilizar a extremo para el placer, sino que todo tiene una objetividad. El placer es creado por Dios, la sexualidad es creada por Dios, la prosperidad es creada por Dios, aún el reconocimiento, que son los tres pilares en los cuales el mundo fenece, que son los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Pero hay un orden establecido para entender que la familia es la base de una sociedad y necesitamos con amor levantar nuestra voz en nuestras casas y colocar las bases sólidas
primero en ellas. Estaba también investigando y dice que los niños que en sus hogares no tuvieron la seguridad, esa primera seguridad que ellos necesitan, que es la de su madre, son niños cuya confianza será muy frágil y estarán desprovistos de una resiliencia adecuada para enfrentar los desafíos que enfrenta este mundo. Hay un orden perfecto establecido por Dios. Cuando vemos a que Dios le dice esto a Abraham, yo lo he escogido para que él guíe a sus familias, a tu familia en el camino del Señor. Es importante. Hace muchos años la nación de Israel fue destruida por el imperio babilonio. En esa época, las naciones hacían murallas para protegerse, murallas que podían alcanzar hasta 12 metros de altura, y algunas exageraban. Dicen que hasta 2 o hasta 7, 5 o 4 metros de espesor. Eran muros impenetrables, porque era la forma de proteger sus naciones, sus familias. Y es un ejemplo de comparación, de tipología bíblica, para que nosotros aprendamos a levantar muros en nuestras casas y en nuestras familias. Nunca es tarde en Dios para empezar, y nunca tendremos de qué lamentarnos si colocamos nuestra vida en Dios. Él perdona todas nuestras faltas, todos nuestros desaciertos. Continuando con la narrativa, el emperador Nabucodonosor había destruido a Babilonia, y en Nehemías, en el capítulo 4, en el verso 12, hay una historia maravillosa donde Dios ha inspirado a un líder llamado Nehemías para que él reconstruya los muros de la ciudad. Imaginen ustedes los escombros, esos muros habían sido desbaratados, los escombros eran inmensos, y Jerusalén durante muchas veces había querido levantar esos muros, pero era una carga muy pesada, era una faena dura y ardua, parecida a la que vivimos hoy, cuando culturalmente y tras un mundo hedonista tratamos de transmitirles a nuestras familias, levantar esos muros, cuando en nuestras casas ya nuestros hijos han tenido acceso a la televisión y a las redes. Si nosotros hemos accedido a imágenes, a videos que nos emanan de un momento a otro, ¿qué no habrán visto nuestros hijos en Internet? ¿Ya de qué se estarán privados de información? ¿A qué estarán expuestos? Ya no hay nada, hay una libertad absoluta y una incapacidad y temor de Dios para manejarlo. Construir muros en las familias ahora es el desafío más grande. La familia, como por allá lo rezan algunos desde el latín, famulus, o los que se sirven, o los que se sacian de pan, los que se complementan, es el modelo ideal para construir una nación. Por eso quienes estamos en este camino, miremos primero hacia nuestra Jerusalén y podamos levantar esos muros para que nosotros podamos posibilitar a otros para que crean que tener una familia con bases sólidas es una excelente opción para reconstruir patria. Todos vivimos en una quimera. ¿Qué irá a pasar? ¿Para dónde va el mundo? Miren la crisis, miren aquello, miren lo otro. Pues esos hombres que hoy son protagonistas de aquello que no es lo que queremos, fueron también en algún momento niños que nacieron en hogares y quizás no se colocaron los fundamentos precisos. No se tenían en esos hogares quizás los muros necesarios para que nosotros podamos generar una nación, como dice el eslogan de la policía: educar al niño para no tener que castigar al hombre en el futuro. Proverbios lo dice de otra manera un poco más acertada: instruye al niño en su camino, instrúyelo en la palabra, entrénalo, que es la expresión más correcta para la palabra de Dios. Es el libro de entrenamiento para la vida, para que aprendamos a ser efectivos y no erremos al blanco. Cuando una nación saca a Dios
del temor de su corazón, entonces no hay linderos, no hay códigos morales, hay rumba, hay sexualidad, hay de todo, hay embarazos prematuros, y eso va desencadenando que una sociedad se vaya sumando en el oscurantismo. Digo esto pidiendo por anticipado excusas, porque fui un gran protagonista de todos esos que acabo de contarles. Esa era mi vida también desde la juventud, cometiendo muchas faltas, de las cuales todavía sigo siendo alguien con mucha inclinación al fallo, a fallarle a Dios, a los amigos, pero con una conciencia alta de que no tengo que seguir siendo eso que un día fui, y que puedo cambiar, y que puedo nacer de nuevo, y que puedo ahora convertirme en un instrumento de transformación para Dios, haciendo pequeños pasos. Lo que podemos hacer no va más allá a veces de nuestros linderos, de nuestras familias. Con esto, no quisiéramos ser vistos como jueces, sino como aliados de todos aquellos que en algún momento no tuvimos una familia nuclear o no tuvimos las condiciones precisas para ser formados. En uno de estos libros que les mencioné, dice que los niños que no tuvieron un paraíso en su niñez no lo pueden ver muchas veces y solo necesitan de Dios para poderlo encontrar. Necesitamos pararnos en la brecha, recordar aquel versículo maravilloso, donde Dios mira hacia la tierra buscando para mirar quién coloca vallado, quién se para en la brecha para entender que necesitamos. Y esta no es una tarea fácil, por eso no podemos ser unos quejambrosos, ni mucho menos cuando nosotros no colocamos los ladrillos precisos. Quizás porque cuando tuvimos nuestros hijos no teníamos las herramientas necesarias. Pintábamos con los colores que teníamos. Pero aún hay una oportunidad para encontrarnos con Dios y decirle que yo pienso que reconocer y dar gracias porque ya nos ha perdonado. Sentarnos con nuestros hijos, con nuestras familias en casa y mirándonos a los ojos decirle, no hemos hecho la tarea bien hecha, pero podemos empezar. Inspirarlos a todos y a reflexionar. La confianza en los hogares es fundamental porque es de la única manera en que nosotros podremos conversar con ellos para transmitir nuestras ideas. Cuando Nehemías recibe de su corazón ese llamado a reconstruir ese muro de Jerusalén que llevaba años y años destruido, donde en las noches solo había miedo y temor, como suele suceder hoy en las casas, donde esos muros no están levantados. Cuando los hijos salen en terrenos baldíos, ¿regresarán? ¿No regresarán? ¿Qué pasará? Esa era la cruda y nefasta realidad de esta nación de Israel. En esa época donde no había derechos humanos, donde no había nada, sino que las bandas saqueaban, una nación sin muros era una nación que vivía en una constante sensación de miedo y de temor. Así que Dios toca a este gran hombre llamado Nehemías y él va a reconstruir ese muro. Y cuando está reconstruyendo ese muro, se va a encontrar con muchos desafíos, con críticas, con sarcasmos, con expresiones de juicio y de fanatismo. Y no es que estemos en contra de absolutamente nada. Solo sabemos que todos los seres humanos necesitamos reconocimiento y amparo, independiente de lo que crean, de la ideología que tengan. Todos los seres humanos necesitamos esa palabra maravillosa, una casa, que es la definición en hebreo para familia, una casa, un clan, un lugar donde encontremos amparo, un lugar donde nos protegemos, donde encontramos refugio cuando nuestras murallas emocionales se han debilitado. Así que allí, en este capítulo 4 del libro de Nehemías, se narra la historia de cómo este hombre fue e inspiró a esta nación. Habían pasado muchos años y nadie se había atrevido a reconstruir los muros de esta ciudad. Dice que el trabajo y la obra era ardua
y todos se cansaban. Y cuando empezaron a construir ese muro, tuvieron muchos opositores. Incluso algunos decían que construir ese muro era un fracaso, que era muy pequeño. Expresiones como, si una zorra pasara por ese muro, lo tumbaría. Y se creaba un susurro y una voz donde decía que nos iban a matar, que los iban a destruir, que vendrían de todas partes. Al comparar eso con la realidad que vivimos hoy, es muy similar. Pareciese que tuviésemos que resignarnos a que no hay nada que hacer. Pero siempre que hay un hombre de Dios que esté dispuesto a creerle a Dios, a desafiar sus propios límites, sus propios miedos, Dios siempre estará dispuesto a hacer lo que le corresponde a él. Pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Así que cuando estaban construyendo este muro, dicen que tenían que proteger las partes bajas, lo que no se ve a veces, lo que a veces descuidamos, para que no entrara el enemigo por ahí. Y cuando ya estaban a mitad de tarea, se presentó una voz de ataque, como hoy pudiésemos ser atacados por ser considerados fanáticos o egoístas o alguna sensación de culpa sobre un rechazo social. Cuando no es así, todos, sin importar las creencias, todos los niños que nazcan en este mundo necesitarán el palpitar del corazón de una madre, necesitarán la instrucción y la guía y la seguridad de un padre. Necesitaremos las mismas necesidades, sin importar en qué piensen sus padres. Y esos niños cosecharán esa emocionalidad. Así que esta expresión, mientras revisaba las notas, me pareció muy acorde a lo que está viviendo hoy. Dice, pero cada vez que nuestros enemigos venían a atacarnos, el desafío es que los enemigos están en los teléfonos de nuestros hijos, en la televisión de las casas, en las películas que vemos, en los conciertos que visitamos, en los lugares de recreación donde vamos. Ahí están los enemigos. Se necesita un criterio muy alto y una exaltada percepción de conciencia para ser capaz de renunciar cuando los sentidos son nuestra base fundamental de decisiones. Dice así, pero cada vez que nuestros enemigos venían a atacarnos, los nuestros que vivían cerca de ellos nos avisaban. Por eso ordené, este es Nehemías dando instrucciones, que todos tuvieran listas sus armas, espadas, lanzas y arcos. Luego les pedí que se colocaran agrupados por familias detrás del muro, en los espacios que todavía no habían sido reparados. Como vi que estaban preocupados, me levanté y les dije a los jefes, a los gobernadores y a todos los demás, no tengan miedo. Recuerde que Dios es poderoso y que ante Él no hay nada imposible. Por favor, luchen por sus compatriotas, por sus hijos, por sus hijas, por sus esposas y por sus hogares. Y ese grito es más vigente hoy que nunca. Nuestros compatriotas tampoco han encontrado este camino. Nuestros compatriotas están necesitando de otros compatriotas que les podamos llevar este mensaje. No podemos resignarnos porque la tarea sea muy grande. Es necesario que nos reagrupemos por nuestras familias, que nos sentemos en casa a hablar con ellos, a elevar nuestro nivel de conciencia. Hay tantos condicionamientos puestos en nuestros hijos y en nosotros que se ha vuelto el desafío más grande. Pero esta sociedad, esta nación, este mundo tiene en la familia la estrategia más poderosa para reparar y sanar una nación. Que este mensaje sea vigente para todos los que lo están escuchando, sin importar el estatus, sin importar la realidad que se viva en el momento. Dios es un Dios reparador de muros, es un alfarero, es un artesano que puede sanar heridas y que puede levantar de las cenizas
de lo que nosotros llamamos fracaso a una nueva realidad, como hizo de mujeres de una vida oscura, princesas, como hizo de unos grandes hombres, cobradores de impuestos y ladrones, poetas de la eternidad. Él puede hacerlo de nuevo. Y quisiera leerme estas palabras para mí y para todo aquel que las pueda escuchar cuando vea este video. Luego les pedí que se colocaran agrupados por familias. Necesitamos hacerlo. Detrás del muro, en los espacios que todavía no habían sido reparados. Quizás necesitaremos sentarnos a reparar y a sanar algunos portillos que están abiertos con heridas. Y les dije, como vi que estaban preocupados, me levanté y les dije a los jefes y a los gobernadores y a todos los demás, por favor no tengan miedo, por favor no tengas miedo, Gio, tú no tengas miedo. El Dios que tenemos cuando encuentra quien le cree, Él es un cumplidor de promesas. No tengan miedo de la cultura, de la sociedad. Es hora de que se levante, como dice un verso. ¿Quién es esta que se levanta como ejércitos en orden? ¿Quién es esta paloma mía, esta santa mía, que quiere levantar una voz silenciosa con la forma de vida? No tengan miedo. Recuerden que Dios es poderoso y que ante Él todo desafío tiembla y desaparece. Luchemos por nuestros compatriotas. Luchemos por nuestros hijos y por nuestras hijas, por nuestras esposas y por nuestros hogares. Aún hay oportunidad. Recordemos lo que dice Eclesiastés. Todo lo que Dios coloque en tu mano para hacer, hazlo con todas tus fuerzas. Imprímele el sello de tu personalidad. Dale la impronta de tu carácter, aunque parezca un desafío inalcanzable. Porque cuando te mueras, habrás perdido la oportunidad de hacerlo. Porque el muerto nada sabe. Señor, te damos gracias, culminando un año con un calendario X, con un año fiscal X para Occidente. Te damos gracias porque hasta aquí tú nos has ayudado. Necesitamos hacer relevante lo importante. Necesitamos resignificar la escala de los valores para darle valor a lo que realmente es importante. Permítenos que cada uno de nosotros sea un constructor de familias, de hogares. Permite que podamos también hacer algo por nuestros compatriotas, por nuestras familias, por nuestras esposas y por nuestros hogares. Para Dios no hay nada imposible. Aún hay esperanza. Bendiciones para todos.